Territorio de Utah, 1881. En los cañones remotos al oeste del río Colorado, las leyes de los hombres se escribían con lápiz tenue, fácilmente borradas por el viento o la codicia. Era una tierra de últimas oportunidades y causas perdidas. Especuladores mineros, colonos mormones huyendo de la persecución, forajidos que evitaban la extradición y bandas indígenas paiute que navegaban un mundo cada vez más pequeño, todos compartían un paisaje que ofrecía poco y exigía mucho. La violencia aquí solía ser íntima, una transacción personal. Pero en la primavera del 81, un nuevo tipo de violencia entró en las tierras de los cañones. No se veía, pero se oía. Un único disparo de rifle, con un crack plano y singular que parecía tragarse su propio eco, resonaba. Luego, un hombre estaba muerto. Un ladrón de concesiones. Un negociante deshonesto. Un ejecutor particularmente brutal. No había testigos del acto, solo de su sonido y de su consecuencia. Lo llamaban el disparo del cañón. Silverton vivía de tiempo prestado y crédito malo. La plata casi se había agotado. Lo que quedaba era una economía frágil de esperanza, controlada por un solo hombre, Silas Gage. Gage era dueño del molino de estampación, de la tienda de la compañía y de la única fuente de agua confiable, un manantial que había cercado y llamado el pozo de la compañía. Pagaba con vales, vendía mercancías con sobreprecio y decidía quién trabajaba las últimas concesiones rentables. Su autoridad era impuesta por un trío de hermanos, los Cooper, hombres cuya crueldad era tan directa como calculada era la avaricia de su jefe. El disparo del cañón cambió el cálculo. Los ladrones de concesiones más agresivos de Gage comenzaron a morir. Los Cooper se volvieron reacios a alejarse mucho del molino. Se abrió en el aire del cañón un espacio frágil y temeroso. Un espacio donde la palabra de Gage aún no era definitiva. Era un hombre de unos 40 años, conocido por los pocos que lo habían visto como Caleb, un nombre tan plausible como el polvo. Se movía por las tierras altas con el silencio de una sombra, un estudiante del viento y la roca. Su habilidad no estaba en desenfundes rápidos, sino en ángulos imposibles, en comprender cómo viajaba el sonido por los corredores de arenisca. Era un pistolero definido no por el arma, sino por la geometría del disparo, también era un hombre atormentado por el tiempo. Un reloj de bolsillo de plata, detenido para siempre a las 3:07, era su ritual. Cada mañana lo daba cuerda meticulosamente. Los engranajes giraban, el resorte se tensaba. Pero las manecillas no se movían. Escuchaba su tic-tac interno durante un minuto completo y luego lo dejaba sobre la piedra. Era una meditación sobre un momento congelado, una deuda sin resolver. La crisis en el cañón no eran los asesinatos. Era el agua. La sequía llevaba su segundo año. El Colorado era un rumor distante muy abajo. El manantial de Gage era la vida misma, y él lo usaba metódicamente para anexar el cañón, parcela por parcela. El disparo del cañón había detenido su expansión violenta, pero su asedio económico continuaba. La gente no recibía disparos, se la dejaba secar lentamente, de forma legal. Caleb vio a un colono, Elijah Price, ser derribado en el pozo por discutir sobre el agua. Su conflicto no era con el ejecutor, sino con la ecuación ante él. Intervenir era revelar su proximidad. Hizo un cálculo diferente. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, Caleb navegó la pared del cañón detrás de la concesión de los Price. Encontró un resumo, una mancha húmeda en la roca. Pasó horas con un pico pequeño y sus manos, cincelando con cuidado un canal en la piedra, dirigiendo el débil hilo hacia una cuenca natural. No era una solución. Era una postergación. Unos pocos galones al día. Suficiente para que una familia bebiera, no para cultivar. Su intervención fue un acto de estrategia. Una familia que no estuviera desesperada era una familia que no firmaría los papeles de Gage. Era una pequeña fuga en la presa de control de Gage. Caleb no dejó nota, no hizo ruido. Su firma era la piedra recién humedecida. A la tarde siguiente, el crack único de sus rifles Sharps resonó una vez desde un borde lejano.
Tom Cooper, el mayor de los ejecutores, fue encontrado muerto en el sendero. Lo habían disparado desde una distancia y un ángulo tan extremos que los hombres lucharon por encontrar dónde debía haber estado el tirador. El sonido del disparo cambió la tensión social en Silvertone. Una energía nerviosa y palpable reemplazó el miedo puro. Silas Gage, sin embargo, no se panicó. Se sintió intrigado. Vio al disparo del cañón como un fenómeno. Una fuerza que podía entenderse o aprovecharse. Emitió un nuevo decreto, una recompensa. No por la cabeza del disparo del cañón, sino por información que llevara a su identificación. $500 en moneda de plata. Fue una jugada maestra. Convirtió a cada alma hambrienta y sedienta del cañón en un posible espía. Caleb se enteró de la recompensa por el parloteo distante y excitado que llevaba el aire de la tarde. Comprendió el nuevo juego de inmediato. Su santuario ahora estaba comprometido por la posible codicia de cada hombre al que intentara ayudar. Levantó el campamento antes del amanecer. La presión había pasado de la supervivencia al aislamiento. La confianza, el bien más raro del cañón, acababa de extinguirse por la plata de Gage. Caleb necesitaba ver al enemigo con claridad. Disfrazado por el polvo y la postura de un prospector roto, se sentó junto al saloon en Silvertone, escuchando. Lo que oyó reformuló el conflicto. Gage, hablando con un especulador de tierras, no se jactaba de la plata. Señaló las paredes del cañón. Los topógrafos del ferrocarril estarán aquí en menos de un año. Necesitarán una ruta y grava para el balasto. Esto no es una operación minera. Es una cantera. No necesito mineros. Necesito la tierra despejada y los derechos del agua asegurados. Se reveló la capa más profunda. Gage no era solo un oportunista codicioso, era un monopolista visionario. Estaba despejando la tierra para el ferrocarril que venía. La gente de Silvertone no solo era explotada, estaba siendo hecha obsoleta. Caleb se retiró a un nuevo campamento. Sacó el reloj de bolsillo, le dio cuerda, escuchó su tic-tac inútil. El tiempo detenido ahora parecía un símbolo de todo el cañón, un lugar que Gage intentaba congelar en un estado de subyugación antes de vender sus huesos al futuro. Caleb había estado luchando contra los ejecutores de Gage. Ahora entendía que luchaba contra un plano. La complejidad moral se profundizó. ¿Podía un disparo de rifle, por preciso que fuera, detener un plan de negocios? El reloj de bolsillo tic-taqueaba inútilmente en su mano, recordatorio de un momento pasado que no podía cambiar. El cañón enfrentaba un momento futuro que no podía evitar. La recompensa de Silas Gage no produjo al disparo del cañón. Produjo un silencio. El crack plano y único no se oyó durante 17 días. En su lugar, un nuevo sonido llenó el cañón, el murmullo bajo de la sospecha. Gage había monetizado la paranoia. Para Caleb, el cálculo de la supervivencia se redujo a una sola variable, la visibilidad. Abandonó los miradores altos, sabiendo que un destello de sol en latón o vidrio podía ahora ser una sentencia de muerte. Se movía como los lagartos del cañón, manteniéndose en la sombra profunda. El desafío ambiental era ahora absoluto. La sequía era su enemigo más implacable. Los resumos y manantiales ocultos en los que confiaba estaban fallando. Sus cantimploras nunca estaban llenas. La deshidratación traía una claridad bordeada de desesperación. No podía sostenerse sin una fuente confiable. Necesitaba un nuevo activo. Y lo encontró en una persona. Observó la honestidad de los Price. Su lucha era un espejo de la suya. La confianza era imposible. Pero la necesidad mutua era un poderoso sustituto. La intervención de Caleb les había dado un hilo de esperanza. Ahora necesitaba algo que solo ellos podían proporcionar, inteligencia desde dentro de Silvertone. El vínculo se construiría sobre un trueque silencioso y peligroso. Agua por información. El acercamiento de Caleb fue de demostración. Una noche dejó 2 cantimploras llenas sobre una roca plana a la vista clara de la cabaña de los Price. Sin nota.
La noche siguiente, las cantimploras habían desaparecido, dejadas vacías en su lugar. Pero junto a ellas había una piedra pequeña y lisa colocada deliberadamente sobre la roca. Era un reconocimiento. Un token. La primera palabra en un nuevo lenguaje. La semana siguiente, Caleb dejó un conejo Jack recién muerto. A cambio, la siguiente cantimplora vacía venía acompañada de un pequeño trozo de papel retorcido. Una palabra, extraños. La información era vital. Guy había contratado profesionales. La recompensa había atraído a hombres que rastreaban por oficio. Caleb se adaptó de nuevo. Comenzó a dejar rastros falsos, ganando tiempo. La relación se profundizó a través de esta economía de supervivencia. Los regalos de Caleb eran prácticos: agua, comida. Los pagos de los Price eran informativos. Los mensajes nunca se dejaban en la roca, eran susurrados por Elijah Price al aire quieto del cañón antes del amanecer, confiando en que el oyente estaba allí. Era un vínculo de aliento compartido. El nuevo desarrollo llegó con los extraños. 2 hombres en caballos excepcionales, moviéndose con propósito. Leían el paisaje como un libro. El líder era un antiguo explorador del ejército llamado Rock. Su compañero, Ale. No hacían preguntas. Observaban. Su método era una inversión: encuentra a quien ayuda el disparo del cañón y encontrarás al disparo del cañón. El primer movimiento de Rock y Ale fue visitar la concesión de los Price. Fueron educados, ofrecieron plata. Elijah Price negó con la cabeza, dijo que no había visto nada. Los hombres se fueron, pero no antes de que Ale se detuviera a mojar sus dedos en la cuenca de piedra de la familia. Miró hacia arriba, sus ojos trazando la pared del acantilado. La amenaza ahora estaba en la puerta de los Price. La protección de Caleb los había convertido en objetivo. Continuar ayudándolos era pintar un blanco en sus espaldas. Cortarles el apoyo era condenarlos. Eligió un tercer camino: escalada. Esa noche, Caleb ejecutó una operación de violencia precisa y no letal. Saboteó la correa principal del molino de estampación. Contaminó el barril de harina más grande de la tienda de la compañía. Su mensaje no era de muerte, sino de disfunción. Fue el disparo oído en todo el cañón, traducido en travesura. Rock encontró la firma de Caleb no en los actos, sino en su precisión. Examinando la correa saboteada, asintió. Esto no es vandalismo. Es puntuación. La admiración profesional era clara. La caza se había convertido en un diálogo entre expertos, el dilema moral se apretó. Caleb había protegido a los Price desviando la atención, pero también había elevado las apuestas. La crisis culminó en el pozo de la compañía. Guy ordenó reducir aún más la ración de agua. Se formó una fila de personas. Ruth Price estaba allí, con sus hijos a su lado. Desde su escondite, Caleb observó. Vio a Rock y Ale posicionados en los tejados, vigilando a la multitud. Era una trampa. Esperaban que interviniera. Vio la desesperación en el rostro de Ruth cuando su ración fue recortada. Su dedo descansaba en el gatillo del rifle. El disparo estaba allí. Limpio. Efectivo. Pero no lo tomó. El costo era demasiado alto. Disparar revelaría su ubicación a Rock, terminando todo. También probablemente mataría a los Price. Por primera vez, el disparo del cañón contuvo el fuego, desde un cálculo agonizante de consecuencias. Esa noche, el token dejado sobre la roca plana no era de Caleb. Era de Ruth Price. Una pequeña bolsa de tela cosida a mano, vacía. Un recipiente, ofrecido de vuelta. Dentro, un solo frijol seco. Una semilla. No era un mensaje de información. Era un mensaje de fe. El vínculo había trascendido el trueque. La bolsa era un reconocimiento de su posición imposible. Sabían que estaba allí. Sabían que lo intentaba. Y en ese saber, compartían la carga de su silencio. Caleb tomó el frijol, lo colocó en el bolsillo junto a su reloj detenido. 2 símbolos de tiempo congelado, uno roto,
uno latente. Había evitado con éxito a los cazadores de recompensas, saboteado la máquina del tirano y preservado su secreto. Pero había fallado en proteger a las mismas personas por las que había comenzado esta lucha. El sonido de su disparo lo había definido. Ahora, el sonido de su silencio lo juzgaba. El frijol en el reloj era una paradoja. Una semilla de crecimiento futuro alojada en una cáscara de tiempo detenido. Para Caleb, se convirtió en una nueva clase de brújula. No podía deshacer el pasado que representaba el reloj. Pero quizá pudiera proteger la posibilidad que contenía la semilla. Esto significaba pasar de la disrupción dirigida a la protección sostenida. Tenía que convertirse en guardián del agua. Necesitaba encontrar una fuente de agua que Gage no controlara. La encontró en la cima de una meseta imponente, un antiguo resumo que lloraba lo justo para manchar la roca. No era una solución. Era una promesa. 1 galón al día, si se recolectaba con paciencia. Era invisible para los hombres de Gage. Era un banco secreto. El trabajo era un ritual silencioso y monástico. Tallar un canal, dirigir las gotas hacia una fisura profunda y sombreada para crear una cisterna. El reloj de bolsillo y el frijol descansaban sobre una roca cercana. Este era el sacrificio personal, tiempo y energía, por un retorno medido en gotas. Pero también era una recuperación moral. Estaba construyendo una alternativa. Mientras Caleb construía su reservorio, la oposición se adaptó. Rock y Ale, sin encontrar rastro en los cañones bajos, cambiaron su cálculo. Comenzaron un reconocimiento sistemático de cada posición alta y defendible, usando dinamita para abrir entradas de cuevas. Cazaban un fantasma por eliminación. La capa más profunda de Rock era de respeto profesional. Veía al disparo del cañón como un rompecabezas digno. En sus notas escribió, el sujeto opera como táctico. Su objetivo parece ser la estabilidad. Es un revolucionario, no un forajido. Esta comprensión lo hacía más peligroso. La crisis llegó por un vector diferente. Gage anunció una nueva política, el pozo de la compañía solo serviría a quienes tuvieran empleo verificado con su compañía. Todos los demás quedaban fuera. Construyó una empalizada de troncos alrededor del pozo. Era un ultimátum. Entrega tu tierra o tu trabajo, o vete. La tensión social se rompió. Una delegación confrontó a Gage. Él escuchó y luego sonrió. Esto es un negocio, no una caridad. El ferrocarril viene. Les ofrezco un lugar en el futuro. Su alternativa es marchitarse. Luego añadió, bajando la voz, o podrían decirme de dónde saca su agua su misterioso benefactor. Esa información constituiría empleo verificado. Y Laiche se fue, con el rostro ceniciento. Gage ahora vinculaba públicamente la supervivencia del disparo del cañón al sufrimiento de la comunidad. La familia Price se convirtió en el foco del resentimiento latente. Caleb se enteró de esto por un nuevo mensaje cargado de tensión. Y Laiche se paró a campo abierto, frente al acantilado, y habló con claridad. Nos piden cambiar un fantasma por una taza. No lo haremos. Pero la taza está vacía. Era tanto una declaración de lealtad como un informe crudo. La respuesta de Caleb fue inmediata. Esa noche hizo el peligroso viaje hasta la concesión de los Price. Dejó 2 cantimploras llenas y un saco de frijoles. Pero esta vez no se retiró. Esperó. Y Laiche encontró las ofrendas. Al levantar el saco, Caleb salió de las sombras. Por un segundo, ambos hombres se congelaron. Caleb, viendo las profundas líneas de sed en el rostro de Laiche, señaló la meseta más alta, levantó un dedo y luego señaló el suelo. Espera un día. Luego ve allí. Colocó en la mano de Laiche una piedra lisa y plana con una flecha tosca cincelada. Era la primera de una serie de mojones que marcaban una ruta oculta hacia la cisterna. Miró a los ojos de Laiche, dio un asentimiento seco y desapareció. No era un regalo de agua. Era un regalo de mapa. Una transferencia de agencia. La confianza ahora era absoluta y aterradora.
El nuevo desarrollo fue catastrófico. A la tarde siguiente, la búsqueda metódica de Rook y Ale los llevó a volar una cueva en un saliente directamente opuesto a la meseta de Caleb. Desde su perchero, Caleb vio disiparse el polvo. Vio a Rook salir, barrer su telescopio por el cañón. Y durante un segundo que detuvo el corazón, la lente se detuvo, fija en la distante y reveladora mancha negra de musgo en la meseta de Caleb. Rook bajó el telescopio. No hizo señal. Simplemente miró, con una lenta sonrisa extendiéndose. Había encontrado la guarida. Caleb vio la sonrisa. Sabía lo que significaba. Su santuario había sido descubierto. Su reservorio, la esperanza de los Price, ahora era una trampa. Tenía dos opciones: abandonar la meseta, condenando a los Price y entregando su única agua segura. O prepararse para un asedio que no podía ganar. Miró el reloj de bolsillo en su mano, el frijol dentro. El pasado era un momento congelado de fracaso. El futuro era una semilla frágil. Y el presente era un hombre con un telescopio, sonriendo a una milla de distancia. Había dado a los Price un mapa para la supervivencia. Ahora tenía que trazar un mapa para su propio final. El descubrimiento lo cambió todo. La meseta era una jaula. Rook la sellaría. Esperaría a que Caleb agotara su agua y luego cobraría su recompensa de un hombre desesperado. El cálculo de Caleb se convirtió en uno de tiempo y sacrificio. Le quedaban quizá 2 días. El agua en la cisterna estaba a 3/4 de su capacidad. Los Price llegarían al atardecer del día siguiente. Tomó su decisión como guardián. Su propósito era la supervivencia de la semilla. Pasó sus horas restantes mejorando la fortaleza que abandonaría. Terminó de revestir la cisterna. Limpió el acceso. Construyó un pequeño estante de roca oculto y colocó 2 objetos en él: el reloj de bolsillo con el frijol dentro y su rifle Sharps, limpio y cargado. Estos eran sus informes finales. El reloj, un registro de un pasado que dejaba atrás. El rifle, ahora un instrumento de defensa para quienes vendrían después. Cuando el sol se hundió, realizó su último ritual. Dio cuerda al reloj, escuchó su tic-tac junto al frijol silencioso y, por primera vez, no sintió el peso de las manecillas detenidas. Lo colocó con cuidado en el estante. El reloj ya no era un fantasma. Era un regalo. Su propia huida requería una herramienta diferente. Ancló una cuerda a mitad de la cara vertical de la meseta, al final de una chimenea oculta. La cuerda lo llevaría a un saliente inferior invisible desde la posición de Rook. El descenso sería un viaje de ida hacia las entrañas más profundas y secas del cañón. Estaba cambiando una fortaleza por un desierto. Su propia supervivencia ahora era una distracción para alejar a los cazadores de la meseta. Se convertiría en el cebo. Cuando cayó el crepúsculo, vio la señal, un breve destello protegido de luz de lámpara desde la base de la ruta oculta. Los Price habían llegado. Su parte del pacto estaba completa. Caleb dio una última mirada a la cima de la meseta, a la cisterna, al rifle y al reloj brillando bajo la luz de las estrellas. Luego se volvió y comenzó su descenso silencioso hacia la oscuridad de abajo, no miró atrás. Un guardián no protege el tesoro quedándose sobre él. Lo protege alejando al lobo. El amanecer encontró a Rook y Ale en posición, rifles apuntando a la ruta de descenso. Esperaron durante el calor de la mañana. Ningún movimiento. Al mediodía, Rook escaneó la cima de la meseta. No vio figura. Pero vio la cisterna. No va a bajar, murmuró Rook. Se ha atrincherado. Mientras los cazadores vigilaban el acantilado vacío, Caleb se movía. Caminaba abiertamente hacia Silvertone. Se mantenía en el lecho seco abierto, un objetivo único y claro. Quería ser visto. Su objetivo era el anuncio. Necesitaba los ojos de Gage sobre él, para sacar a Rook y Ale de su perchero. Llegó a las afueras, con las cantimploras vacías. Caminó directamente hacia la puerta cerrada de la empalizada del pozo de la compañía. Un guardia se burló. No hay agua para mendigos.
La voz de Caleb era un ronquido seco. Dile a Gage que el disparo del cañón está aquí. Y que tengo sed. El efecto fue eléctrico. En minutos, el propio Salas Gage salió. Se reunió una multitud. Y la H. Price estaba al fondo, con el corazón en la garganta. Gage lo miró fijamente. Tendrás agua cuando estés encadenado y me digas quién eres realmente. Caleb asintió. Entonces será mejor que mandes por tus sabuesos. Están vigilando un agujero vacío. Se despachó un jinete. Rock y Ale, al recibir el mensaje, se enfurecieron. Habían sido superados. Abandonaron su puesto y cabalgaron duro hacia Silvertown. Para cuando llegaron, Caleb estaba sentado en un cajón, bebiendo lentamente bajo guardia. Cuando Rock se abrió paso entre la multitud, su compostura profesional había desaparecido. Me has costado 2 días, escupió. Caleb levantó la vista. Te ahorré una espera más larga. Nunca estuvo allá arriba. La mentira era perfecta. Protegía la fuente. Rock registró a Caleb, sin encontrar rifle, sin mapas, solo polvo. Gage ordenó que lo encerraran en el cobertizo de mineral hasta que llegara un marsal. La leyenda había sido capturada no en un estallido de disparos, sino con un cucharón de agua. En su celda oscura, Caleb finalmente descansó. Su cuerpo estaba roto, pero su mente clara. Los cazadores estaban aquí. La atención de Gage estaba aquí. Los Price tenían agua y un rifle. La semilla estaba a salvo. La resolución moral no fue justicia, sino consecuencia. Había intercambiado su libertad por la oportunidad de la comunidad. Esa noche se desarrolló el elemento final de su plan. Y la H. Price y otros 2 hombres, con sus fuerzas renovadas, sabotearon la bomba de agua del molino de estampación, la verdadera vulnerabilidad de Gage. Sin agua, el molino no podía funcionar. Sin el molino, Gage no tenía ingresos. Fue el informe final e indirecto del disparo del cañón. Un golpe no contra un hombre, sino contra una máquina. Semanas después llegó un marsal de Estados Unidos. El cargo era interferencia con el comercio. Mientras cargaban a Caleb en un carro, miró a la multitud. Vio a Elijah Price dar un único y lento asentimiento. Vio a Ruth, con la mano en los hombros de sus hijos. Simplemente asintió de vuelta. La transacción estaba completa. No hubo escape de última hora, ni tiroteo dramático. El disparo del cañón fue llevado preso. La leyenda del sonido murió ese día. Pero el hombre que lo había portado finalmente quedó libre de su peso. Meses después, la Gage Mining and Development Company cerró. Silas Gage desapareció. Los topógrafos del ferrocarril llegaron, no encontraron socio local y trazaron una ruta 10 millas al sur. La comunidad no prosperó. Persistió. El resumo oculto en la meseta se convirtió en su confianza compartida y solemne. El rifle nunca se usó, pero su presencia era un recordatorio. El reloj de bolsillo, con sus engranajes quietos y el frijol dentro ahora suave e hinchado, permaneció en el estante de roca, un santuario a un momento de elección. Y la H. Price dio cuerda a un reloj diferente, uno funcional, de latón. Lo comprobó contra el sol. El tiempo avanzaba ahora, medido por la siembra de frijoles en un pequeño parche irrigado. El disparo del cañón había sido un sonido. Un síntoma de una enfermedad en la tierra. La cura no fue otro disparo, sino un sorbo compartido de agua, una semilla protegida, un asentimiento silencioso en una calle polvorienta. Fue recordado, pero no como pistolero. Fue recordado como el hombre que les dio el mapa cuando el pozo se secó. Y al final, en la frontera, eso era un legado mucho más poderoso.